¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días, espero que tengan un lindo día. Hoy vamos a trabajar, ¿sí? En continuidad con lo que estamos viendo, que de alguna manera eh, contribuye a lo que es nuestra construcción de la Edad Media y que nos está llevando indefectiblemente a un mundo, ¿sí? En el cual nos encontramos en plena expansión y necesidad de expansión ultramarina por parte de las potencias. La otra vez yo les dejaba lo que tenía que ver con las rutas comerciales, como la ruta de la seda, la ruta de las especias, y por otro lado habíamos estado hablando de lo que representaba de alguna manera ese territorio que iba desde Constantinopla hasta China, ¿sí? Y cómo de alguna manera las rutas representaban ciertos riesgos y cuidados a tener en cuenta a la hora de comerciar, ¿no? Las rutas terrestres con esto del peaje, lo que pasaba con la Liga Hanseática, que incluso contribuía a la posición de un impuesto aduanero. Entonces, de alguna manera todo requería un costo extra que va generando, ¿sí? Ciertas visiones o necesidades de imponer un sobreprecio a la mercadería que se estaba trasladando, ¿no? Fíjense lo curioso de esto. Estamos hablando de un tiempo en donde las conexiones, la comunicación era muy difícil de lograr y por eso la interactividad entre ciudades. Esta liga, ¿sí? Que en la nota que yo les leía y les dejé a consideración, hablaba, si se quiere, en la nota de si era si era la semilla de la Unión Europea. Y bueno, de alguna manera fuimos concluyendo en que probablemente no, pero que cumplía un rol bastante fundador dentro de lo que era una liga comercial. Y en ese marco no podemos olvidar también la función, ¿sí? Que habían tenido en su momento las cruzadas también como un fundamento comercial. Ahora bien, dentro de lo que era la parte religiosa, estrictamente hablando, y la sociedad, ¿sí? Hacia lo que nosotros estamos analizando, que va en torno al descubrimiento de América por parte de los europeos, ¿sí? Tenemos que hablar de la figura que representaba el papado, ¿sí? Un papado que durante toda la historia, después de la muerte de Jesús, Pedro fue el primer papa, ¿no? Por eso la plaza se llama Plaza San Pedro, que fue colgado, ¿sí? por defender los ideales de Cristo. Pero bueno, él fue el primer papa y a partir de ahí el papado trata de construir una imagen fecunda, ¿sí? Para lo que es la vida social, la vida económica, la vida política, era pertenecer, era difundir las ideas, bueno, por medio de una institución que iba a ser la Iglesia Católica. Así los romanos en algún momento, como ya vimos el año pasado, se hacen eco de esto, ¿sí? Empiezan a ver cómo el catolicismo empieza a predominar ideológicamente en las distintas personas y empiezan a tomar al catolicismo un poco más en serio, ¿sí? Tal es así que Constantino, ¿sí? Rompiendo con ciertos paradigmas, comienza a ir a las guerras con la imagen de la cruz. Entonces ahí tenemos que entender que lo que le propone el catolicismo a los soldados que iban a pelear por Roma era la vida después de la muerte, ¿sí? Mira, Jesús resucitó y se fue al cielo. Entonces si vos te morís peleando por Roma, también, como estás en una causa noble, supuestamente, ¿no? Para los romanos, te vas a morir y te vas a ir al cielo, ¿sí? Entonces venían a representar un poquito ese tipo de armonía entre lo que era el Imperio Romano y el catolicismo, más allá de otros entreveros que tenían, ¿no? entre ellos que se fueron generando en base a beneficios y ayuda mutua, hasta que el papado, ¿sí? El catolicismo, el papado empieza a ser sostenido por las arcas del Estado, es decir, ahí también hay una contribución. Después otro paradigma que vimos dentro de lo que era el papado tenía que ver con nuestro tan estudiado Carlomagno, ¿sí? En donde en la Navidad del 800 siempre decimos lo que sucedió, ¿no? Respecto de esto. Era una figura tan necesaria para el catolicismo, porque teníamos del otro lado a los musulmanes, que bueno, Carlomagno terminó siendo un emperador con un fuerte poder de predominio sobre, ¿sí? los papas.
o sobre el Papa en ese momento. Entonces, en ese sentido, tenemos que elaborar, ¿sí?, en una línea de tiempo cómo el papado se fue construyendo en una posición de poder, si se quiere, ¿sí?, por encima incluso de los reyes. Cómo fue construyéndose desde un momento cero en donde el primer papa termina colgado, que era uno de los discípulos de Cristo, y cómo, ¿sí?, al día de hoy sabemos que Francisco tiene un fuerte poder de influencia en el mundo, y que no todos los papas fueron Francisco, ¿sí?, o Juan Pablo II. Entonces, en ese sentido también hay que construir una línea de tiempo del papado, ¿sí?, porque cuando uno forma parte de un proyecto y de una historia, también es bueno recurrir no a la crítica, pero sí al análisis del espacio, ¿sí?, al que va perteneciendo. Tenemos que reconocer que papas han habido corruptos como hay presidentes corruptos, ¿sí? A veces el poder, ¿sí?, es lo que engaña. Cuando uno llega a una situación de poder, el poder generalmente tiende a poner las dos caras de la moneda, ¿no? Y uno después decide a ver con qué cara de la moneda se queda. Bueno, muchas veces, lamentablemente, tanto los papas como los reyes como los políticos, que son seres humanos, han cometido el error de obnubilarse, de enceguecerse por el poder y, bueno, se ha llevado a líneas de tiempo histórica que dejan mucho que desear. Y ahí no nos podemos olvidar claramente de Borgia, que en algún momento lo vamos a ver, ¿sí?, que fue como también un papa bastante corrompido por el sistema, pero aparte tenemos que hablar de una lucha por parte del Vaticano, ¿sí?, o del papado en sí mismo. Vamos a hablar de las personas netamente humanas que representan a la institución, y acá corremos a la institución de lado, estamos hablando de las personas. Las personas que representan, bueno, no siempre han sido quizás las correctas, ¿sí? Entonces, ahí es donde entendemos que el Vaticano, por ejemplo, haya ido a una cierta cantidad de guerras, que hoy cuando uno dice el Vaticano iba a la guerra, bueno, sí, y Borgia fue uno de los autores de grandes conflictos bélicos, de ir por regiones que no adherían al Vaticano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí también. Y las cruzadas también vienen a estar representadas por lo mismo, ¿no? Era el avance del catolicismo también, pero no solamente de la difusión de las ideas y de recuperar Jerusalén. También era una avanzada comercial, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hablar de la relación papado y cristiandad. Y yo digo, separamos al papado, ¿sí?, de los seres humanos, de la cristiandad que nos excede, ¿sí?, que es algo no terrenal. Porque nosotros, es nuestra idea, o nosotros creemos en, o nosotros pensamos por, pero quien dirige la institución, bueno, es un ser humano. Por eso decía, bueno, salvando las distancias, Francisco, ¿sí?, que viene a representar otro tipo de movimiento dentro de lo que es la Iglesia, como lo representó Juan Pablo II, ¿sí?, por ejemplo, se me ocurren, porque son los que yo tuve la oportunidad de vivir. Son papas o Pío, ¿sí?, son papas que de repente han cambiado de alguna manera la historia, ¿sí?, de esas cuestiones que nosotros estábamos analizando recién, ¿sí?, por acciones, por búsqueda de un cambio, por romper con alguna estructura, ¿sí?, más allá de que ustedes me puedan decir, bueno, pero la Iglesia sigue siendo algo conservadora, y puede ser, pero son estructuras de miles de años las que estamos hablando desde el momento no cero de la historia, pero sí antes del cumplimiento del año 100, ¿sí?, que estamos recorriendo el catolicismo a través de la historia, ¿sí?, y fíjense el tiempo que pasó, estamos hablando de 2000 años, ¿sí? Bueno, hay que cambiar 2000 años de construcción, por eso hablaba recién de que estos pasos que da Francisco, si bien no son enormes, ¿sí?, porque hay que romper con toda una estructura, bueno, ha dado grandes pasos, ¿sí? Ha dado grandes pasos, pero además importantes pasos, que ojalá tengan una representatividad también para el futuro, ¿no? El papado está considerado como uno de los polos centralizadores que tratan de afirmarse en Europa sobre la declinante nobleza feudal. Es decir, mientras el feudalismo se estaba cayendo, el papado estaba tratando de sostenerse. Acuérdense que la religión había oficiado para
que el feudalismo también tuviera cierta importancia, porque el poder eclesiástico del alto clero, sobre todo, era muy fuerte, ¿sí? Tan fuerte que estaba por arriba en la pirámide, ¿sí? En la pirámide feudal, debajo del rey, ¿sí? Sobre las numerosas ciudades libres que apenas tienen fuerza más allá de sus propias murallas y frente al ya ineficaz Sacro Imperio Romano. Desde hacía algunos siglos el poder pontificio había sido religioso y político a la par, ¿sí? Ahí viene lo que yo estaba diciendo, un poder religioso y político, que van de la mano, ¿sí? Y continuó siéndolo después de 1450. Acuérdense que yo había dicho el año pasado, y lo recordé a principio de año, que en 1453 se propone un cambio de la línea de tiempo de era, ¿sí? Estamos hablando de la era moderna, que yo dije, bueno, en realidad a mí me parece que es 1492, es una idea mía, porque ahí verdaderamente el mundo se termina de globalizar. Bueno, en 1453, estamos hablando acá, dice después de 1450, que siguió siéndolo, en 1453 los otomanos toman Constantinopla, ¿sí? Pero también es cierto que, además de la tendencia de una hegemonía cada vez más clara, elementos nuevos intervinieron para caracterizar en el curso del siglo XV la fisonomía y también la función eclesiástica del papado. Es decir, que estos elementos nuevos tienen que ver con el poder que empieza a generar el mismo papa, ¿sí? A punto tal que dentro de lo que era su administración del mundo, ¿sí? El papa es el que está capacitado de otorgar bulas, ¿sí? Que van a servir para la repartija del mundo, por ejemplo, cuando se encuentren los europeos con América. Y en esa repartija del mundo las bulas papales van a servir como un documento que van a tratar de ordenar a quién le corresponde qué cosa, ¿sí? Entonces la bula va a ser como un documento papal, ¿sí? que va a servir para ordenar el mundo, evitar algunas guerras y decir qué le corresponde a cada uno, ¿sí? De hecho, el Papa también tiene el poder, ¿no? En la guerra de Malvinas, por ejemplo, Juan Pablo II trató de ejercer una labor de juez, ¿sí? O en el conflicto del Beagle, los papas trataron de mediar alguna vez por la paz del mundo, ¿sí? Bueno, acá, en este momento en particular, entendía esta paz como una relación, si bien eclesiástica, también tenemos que hablar de un rol político del Papa, ¿sí? Que iba a las guerras, ¿se entiende? La diferencia, digo. Las asambleas habían intentado obstinadamente limitar y circunscribir la burocrática autoridad del Papa. Este reaccionó tratando no solo de ampliarla y hacerla cada vez más sólida, sino hostilizando y persiguiendo las sucesivas veleidades conciliares y negándose incluso a dar acogida a las exigencias planteadas por los padres reunidos. Esta especie de complejo de la curia y de su jefe se manifestó en muchos aspectos y tuvo notables consecuencias sobre la vida de la Iglesia, ¿sí? Es decir, que el poder centralizador de un papa, si se ejercía de una manera correcta, entendida desde lo que quería ambiciosamente un papa, bueno, para eso tenía que perseguir, ¿sí?, a aquellos que estaban en ideologías contrapuestas. Se recordarán ustedes de lo que fue el cisma católico también, donde los curas ortodoxos con los católicos, los ortodoxos griegos, los católicos europeos de la otra parte de Europa, se habían puesto, ¿sí?, en un choque constante de ideologías. Bueno, en ese sentido, o sea, el camino hacia dónde ir, en ese sentido, ni siquiera ese cisma produjo la derrota del Papa, ¿sí? De un diseño a otro se profundiza, por tanto, la separación de los poderes eclesiásticos locales del central y se atenúa progresivamente el necesario intercambio vital de hombres entre ambos, ¿sí? Es decir, que se separan los poderes eclesiásticos para generar la figura más fuerte y centralizadora del poder del Papa, ¿sí? Este texto igual yo se los voy a estar pasando para que lo vayan viendo, lo puedan leer, que esa va a ser la actividad de hoy, ¿sí?, ni más ni menos. Sin embargo, ninguno de los papas sucesivos mantuvo el compromiso estipulado previamente, empezando por Pío II, no el que yo les nombré antes, que declaró que deseaba mantener la promesa solo en la medida en que no acatase el honor y las prerrogativas de la Santa Sede, ¿sí? Es decir, mantener un compromiso más allá de lo que se estaba produciendo dentro de esas movilidades católicas de separación, ¿sí?
Ahora bien, en realidad no podía esperarse que unos príncipes y unos soberanos, aunque católicos, o incluso cristianismos, prestasen a los fieles una atención más evangélica y espiritual que la que habrían debido consagrarles los pastores eclesiásticos. Se trataba ante todo de una lucha de poder económico-político, porque en la sociedad europea del siglo XV la organización eclesiástica era precisamente uno de sus principales instrumentos. Papas y reyes continuaron haciéndose concesiones recíprocas con menoscabo tanto del clero como del culto y de la parte más sana de las creencias, que acá viene la relación política que ejercía el Papa con los reyes para conseguir beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, si Carlomagno avanzaba también en nombre de la Iglesia Católica, no solamente avanzaba Carlomagno y su ejército, avanzaba la Iglesia Católica también para construir ideas. Por eso las cruzadas también, ¿no? Construir ideas en lugares donde, por ejemplo, primaban los turcos, ¿sí? Es un hecho innegable que los príncipes obtienen casi en todas partes el derecho a disponer de los beneficios eclesiásticos, a nombrar los prelados y a imponerse como intermediarios obligatorios entre la curia romana y el clero local, ¿sí? Ahí es donde aparece también la figura de Carlomagno. En líneas generales, cuanto más se dedica el pontífice a los asuntos italianos, menos fuerza tiene para cuidar de la ciudad, de sus ministros, más allá de los Alpes y de los mares. Las luchas por conseguir cargos y prebendas eclesiásticas se hacen más patentes, más feroces, más escandalosas también y en todo caso cada vez menos beneficiosas para la que habría podido ser la vida cristiana. Es decir, que acá lo que estamos nosotros analizando también es la figura, ¿sí?, del Papa, de un movimiento político, ¿sí?, eclesiástico, pero que a la vez, ¿sí?, relata lo que habría podido llegar a ser la vida cristiana si todo este tipo de guerras y todo este tipo de enfrentamientos por conseguir un poco más de poder no se hubiera desarrollado, ¿sí?, sino que se hubiera dado de otra manera. En España, donde Fernando e Isabel, que son los reyes católicos los que le van a entregar a Colón la posibilidad de navegar y encontrarse fortuitamente con América, figuran como los más fuertes campeones de la fe. La situación, aunque por motivos muy diferentes, ya no es favorable a la independencia efectiva de la Iglesia. En ningún otro país de Europa se convierte la religión en instrumento del poder principesco de un modo más acosado que en el vasto reino ibérico, hablando de España, ¿no?, aunque la causa radique en una situación que allí lo hacía más posible que en otras partes. En efecto, los soberanos de Aragón y de Castilla, que son ellos, hacen de la religión el pilar ideológico y el medio despiadado de la unificación de España, primero a expensas de la numerosísima comunidad hebraica, después de la árabe y morisca, y por último, de un modo más amplio y permanente, de los españoles todos. ¿Por qué? Porque nace entonces la Inquisición, ¿sí? La Inquisición va a ser uno de los instrumentos de violencia, ¿sí?, de dominación ideológica y forzosa y de centralización del poder eclesiástico que va a generar, por ejemplo, que tanto mujeres en mayor cantidad, ¿sí?, como hombres terminaran siendo incinerados en una hoguera. Porque aquel que no respondía al carácter divino y a ciertos parámetros de la Iglesia, o que, por ejemplo, vamos a hablar de aquellas mujeres que por medio de algún atributo podían curar, ¿sí?, ya sea por hierbas mágicas, ¿sí?, o lo que fuera, eran consideradas brujas y después prendidas fuego en la horca, en la hoguera, ¿sí? Entonces, la Inquisición, incluso después en América, va a cumplir un rol sumamente feroz. Y estamos hablando de una forma centralizadora por parte del papado de poder adquirir poder. Y en eso los reyes católicos, los reyes que le conceden a Colón el permiso de navegar con su venia y su economía, son grandes representantes del catolicismo, por eso dice esto el texto, porque permiten que la Inquisición se transforme como nunca antes en Europa en un poder muy centralizador por parte del catolicismo.
Tras el escándalo, no tardó en seguirse uno de los habituales procesos para impugnar la legitimidad del procedimiento. Es decir, que existieron trifulcas que intentaron de alguna manera detener este modus operandi, ¿sí? Pero que no tuvo demasiada influencia en el momento. En los dominios de Aragón y Castilla reina un orden mucho mayor, que pronto se consolida bajo el signo siniestro de la Inquisición. Fue instituida en 1478 por Sixto V, a petición de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla para reprimir el criptojudaísmo de los conversos. Los soberanos hispánicos obtuvieron el poder de efectuar por sí mismos el nombramiento de los inquisidores. Aquella magistratura ejerció no solo la función religiosa, sino, sobre todo, una función político-social. La tradición ha unido el nombre del dominico Tomás de Torquemada al de la terrible magistratura, de cuyo Consejo Supremo fue presidente durante 15 años, ¿sí? O sea que atraviesa incluso el descubrimiento de América, este instrumento de sumo poder. Entonces, en el análisis, ¿sí?, final que nosotros estamos haciendo, la función, ¿sí?, político-social representada desde un mecanismo de violencia ejercido por la Inquisición adquiere en España, la España del hallazgo de América, su lugar, su espacio geográfico, su espacio ideológico más efectivo, más grande y más poderoso, ¿sí? España se transforma no solamente en el líder, ¿sí?, del gran descubrimiento para los europeos, sino que también se transforma en el líder, ¿sí?, de lo que es la representación inquisidora en Europa. Y en ese sentido, entonces, podemos empezar a entender cómo es que los españoles van a adquirir grandes resultados respecto de las bulas papales, ¿sí? Una relación de connivencia, de intercambio recíproco, de beneficios, ¿sí? La corte española estaba sumamente en crisis social cuando llega esto de el hallazgo de América. De hecho, los reyes católicos se casan por una alianza, ¿sí?, matrimonial territorial, pero se casan en crisis, ¿sí?, incluso con elementos prestados a la corte para poder procesar ese casamiento. América representa para ellos una inyección de felicidad y, por supuesto, una serie de beneficios que le va a dar la Iglesia en cuanto a estas bulas para poder procesar mejor este hallazgo, ¿sí? Bueno, es un poco a modo de resumen. De hecho, les iba a dejar para leer esto, pero bueno, viendo que la clase se extendió un poquito, no se los voy a dejar, ¿sí? Pero sí tenganlo presente, que es una de las formas mediante las cuales España empezó a insertar la sociedad europea en América. Y por eso es que nosotros le pusimos énfasis en esta primera parte a la parte europea, porque nosotros estamos construyendo y estamos terminando de construir una Edad Media, una sociedad de la Edad Media, que ahora se va a insertar, como si copiáramos en un Word y pegáramos en otra hoja, se va a insertar en América, o se va a tratar de insertar en América. Pero para eso, primero, van a tener que generar uno de los genocidios más grandes de la historia, que es el de los habitantes de estas tierras. Un abrazo grande.